Buenas noches para todos. Qué bueno encontrarnos, qué bueno sentir que estamos caminando juntos en este camino cuaresmal que hemos iniciado el pasado miércoles. Qué bueno saber que con la invitación de nuestro pontífice, el Papa Francisco, que nos ha invitado a recorrer este camino que como el pueblo de Israel por el desierto, pues busca pasar de la esclavitud a la libertad, busca hacer de esta experiencia, dejar atrás algo de nosotros que no nos deja vivir mejor nuestra experiencia de fe para vivirla con mayor plenitud, gracias a que el Señor se acerca a nosotros, nos escucha, si le escuchamos, le da sentido a nuestra oración. Qué bueno que hoy, con nuestras reflexiones, con la palabra de Dios que vamos a compartir, estamos caminando en esta senda cuaresmal. Bienvenidos todos, iniciemos nuestro momento de encuentro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nacho. Muy buenas noches para todos, por todas las personas que ya se han podido conectar, también a los que más adelante se irán conectando. Y vamos a dar paso a lo señalado para este primer momento. Como había prometido hace 8 días, a lo largo de la semana, pues fui enviando lo correspondiente a 2 números del compendio de la Iglesia Católica, el número 535 y 536, con los respectivos números de complemento del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que varios lo hayan podido ver, lo hayan podido escuchar para poder estar preparados aquí, porque hoy no vamos a presentar de esos videos, sino que voy a presentar las diapositivas de tal manera que podamos comentar y profundizar a partir de esas diapositivas. Tenemos aquí el número 535 del compendio de la Iglesia Católica, que responde a la pregunta: ¿por qué existe una vocación universal a la oración? Lo voy a leer y después vamos a hacer una ampliación, una profundización de esta respuesta, de este contenido. Dice así: existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada. E incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre. Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. En cuanto a esta respuesta, yo quiero hacer unas breves reflexiones de profundización. La creación, que como todo el universo, todo el cosmos ha sido creado por Dios, así nos lo muestra, nos lo da a conocer la revelación, y creación es que algo salga de la nada. El ser humano, varón y mujer, también creados por Dios, pero con una característica especial. Ya el otro número nos va a hablar precisamente de la imagen
de la imagen de Dios en el ser humano. Y por esa razón, el hombre lleva el deseo de Dios. Es un buscador de Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos dice también que ante esa dupla de características que nos muestra la creación del ser humano, a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza no son sinónimos. Y por eso nos dice el Catecismo que por el pecado el hombre pierde la semejanza con Dios, pero no la imagen de Dios. Acuérdense que el Antiguo Testamento siempre habla de que de cómo que el hombre no debe hacerse imagen de la divinidad, porque él mismo, el ser humano, es la imagen de la divinidad, presencia de la divinidad, sin que se confunda el ser humano con Dios. Pero el que sea imagen quiere decir que el hombre, el ser humano, es como un santuario de Dios. Por lo tanto, la semejanza perdida precisamente es porque su comportamiento no refleja esa imagen de Dios y queda oscurecida la imagen de Dios en el ser humano. Dios es el primero que llama al hombre, es el primero en llamarlo. Pero como el hombre tiene ese deseo de darle sentido a su existencia, es un ser que se pregunta por qué existe, para qué existe, qué sentido tiene toda esta vida. Entonces, ahí es donde ocurre el encuentro, porque como que en ese preguntarse por su origen, por su causa, por su procedencia, es como el brote de la oración. Pero cabe preguntarse cómo hace el ser humano para poder descubrir ese llamado de Dios y poder entablar esa oración. Porque la oración implica como ese llamamiento recíproco, en alianza, en mutuo compromiso. Bueno, sobre estos punticos que he tocado, no sé si alguien quiera o preguntar o dar una idea que haya reflexionado, una inquietud que tenga, perfectamente lo pueden hacer antes de pasar al otro número. Sí, a mí se me ocurre pensar en una forma muy sencilla, pero en alguna forma muy clara, que en esta dimensión, digamos, de la vocación universal a la oración, como decimos por ahí, se junta el hambre con la gana de comer, porque nosotros somos seres sociables por esencia. Necesitamos relacionarnos y la mejor relación es con Dios. Y Dios quiere dársenos a conocer. Entonces, por eso, desde esa dimensión de que todo ser humano necesita una relación con el trascendente, hay una raíz muy grande, muy fuerte de esta vocación universal a la oración. Muchas gracias, Padre Nacho, porque esto nos vincula, nos une con lo que habíamos reflexionado del número 534, de qué es la oración, y que habíamos dicho allí una de las conclusiones era que el ser humano es un ser en relación comunicativa. Y por supuesto, esa relación comunicativa adquiere su máxima expresión en la relación con Dios, o sea, en la oración. Vamos a pasar al siguiente número, el 536. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Cabe resaltar que
Observen abajo, al pie de página de la diapositiva, dice la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Comienza como esa sección de la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Por eso se comienza con Abraham. Y dice así la respuesta a esa pregunta. Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe porque aún en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. Entonces esta es la respuesta y ahí pues hay varios aspectos que vale la pena resaltar. Miren, escucha y obedece. Esto es algo clave y algo que tiene que ver precisamente con el deseo en la diócesis de Zipaquirá de hacer en este año un énfasis en la escucha. Dice que es modelo de oración. Y la oración entonces permite caminar en la presencia de Dios, escucharle, obedecerle. Combate de la fe. Es un combate. Un combate porque muchas veces puede uno resultar hablando consigo mismo. Y por ese protagonismo del yo, del ego, puede uno dejar de escuchar a Dios. Y los momentos de prueba, pues, ensombrecen la oración. Resalta ahí también que Abraham, por su oración, se atreve a interceder por los pecadores. Claro, hay episodios allá en el libro del Génesis de cómo Abraham intercede. También Abraham, como fruto de la oración de su caminar en la presencia de Dios, acoge a ese misterioso personaje, a esos 3 personajes que lo visitan, porque por la oración sabe descubrir qué es la presencia de Yahvé, de Dios. Entonces es la escucha del corazón. Y una de las frases que más me llamó la atención en los números del Catecismo de la Iglesia Católica es que la escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. La vez pasada hablábamos precisamente de que el corazón es el símbolo de lo más íntimo, de lo más recóndito del ser humano, donde el ser humano se encuentra consigo mismo, con todo lo que es, con todas sus dudas, con todas sus fragilidades, y allá es donde se encuentra con Dios. Entonces, ahí comenzamos entonces a contemplar a Abraham. Bueno, también queda abierto para los aportes a este número del 536. Yo creo que este
lectura nos hace un llamado atento, muy atento a lo que es la oración, a que nosotros, los que estamos vinculados a la parroquia, y de algún otro modo a los servicios, pues debemos ser más orantes, porque pues ahí está la comunicación con Dios, la verdadera comunicación. Y pienso que si tenemos una buena relación con Dios en la oración, podemos comunicar mejor el mensaje que nosotros queremos expresar, que viene de Dios. Yo lo estuve oyendo varias veces en esta semana, cuando el padre lo puso, lo escuché varias veces, y pues esa fue una de las cosas que más me impactó, el tema de que la oración nos acerca a Dios, y, y que por medio de la oración podemos comunicar más lo que Dios quiere de nosotros. Muchas gracias, Luz Marina. Sí, eso es importante, una acotación muy pertinente. Quienes por la conciencia de su misión bautismal han asumido esa cercanía, sea el ministerio de la catequesis o a distintos ministerios en las parroquias, pues la oración nutre ese testimonio, porque por la oración precisamente el corazón se transforma y la presencia de Dios se hace más visible para los demás. Buenas noches. Buenas noches, Julia. Yo pienso que yo también estoy leyendo escuchando el audio, y pienso que Abraham es un testimonio, una muestra de que la oración, por más pruebas difíciles que haya, si uno está en la oración y no deja caer la oración, Dios está ahí, no lo desampara. Se nutre uno con la oración y se fortalece. Es una enseñanza de no dejarse caer en los momentos difíciles, sino estar en la oración, sino que uno es débil y después comienza a amargarse ahí, pero si la oración está fortalecido. Eso es, gracias. Muchas gracias, Julia. Muy pertinente, muy importante tener en cuenta estas reflexiones, estos aportes. Bueno, entonces yo creo que estamos avanzando en este pues, método con el que vamos a asumir toda esta cuarta parte del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero seguir siendo fiel a mi compromiso de aportar los videos y qué bonito el testimonio de Marina, de Julia, y seguramente que todos los demás también pudieron escucharlos y así prepararse para esto, y eso nos ayudará para que este primer momento sea un conversatorio, muy conversado, y que tengamos la libertad de preguntar, porque puede haber palabras, puede haber expresiones o frases que no alcanzan a comprender. No tener miedo de preguntar, porque precisamente por eso somos seres en relación comunicativa, porque en nuestra comunicación podemos aprender muchas cosas de los demás y podemos aportar a los demás también muchas cosas que nosotros tenemos la gracia de comprender mejor. Bueno, entonces, no sé, Padre Nacho, si algún aporte para finalizar este primer momento. No, realmente acoger ese gran testimonio de Abraham, fundamentalmente en la escucha y la obediencia,
Pienso que la obediencia lo que hizo Abraham, que llegara a ser capaz de tan grandes manifestaciones de fe. Sencillamente nos queda como todo un paradigma para nuestra oración, el exigirnos en la escucha, en la obediencia para mayores logros en nuestra vida de oración. Muchas gracias, Padre Nacho. Muy bien. Entonces, aquí continuaremos la próxima vez en esta reflexión sobre la oración. Los invito para que en este momento nos dispongamos para nuestra lección divina, para nuestra lectura santa. Aquí tenemos 4 imágenes y observemos que las 3 imágenes que rodean a Jesús nos permiten que todas las 4 imágenes estén plenamente relacionadas, tocadas. Tenemos la imagen que Fabián nos ha diseñado para nuestra invitación a este tercer martes de cada mes. Y tenemos la imagen que muestra como a la abuelita con su nieta en contacto con la palabra de Dios. Y la imagen en la que se muestran a 3 personas en comunidad, vinculadas también con la Sagrada Escritura, y al que es la palabra encarnada, nuestro Señor. Observen la actitud de escucha. Observen que las manos están precisamente unidas, entrelazadas, y ese gesto que es prácticamente universal de las manos juntas, que significan muchas cosas, pero sobre todo recogimiento. Pensemos también que cada uno de nosotros es presencia de miles de personas que se han relacionado con nosotros, que se están relacionando con nosotros, que esperan de nosotros. Por eso esto que en la imagen se ha diseñado de que todos estamos unidos, lo realizamos también de manera virtual, porque esa presencia de todos nosotros, casi 23 personas, 23 contactos, que son más, porque hay contactos también que son como familiares, familias que se pueden estar reunidas ahí juntas. Entonces, la proyección de esta oración también es para todas esas personas con las que nos relacionamos o nos iremos a relacionar en nuestro caminar por esta vida. Esta disposición, entonces, nos permite que ahora nos dispongamos para la invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, también nos inspira en su lectura y asimilación a nuestra vida, si lo invocamos y acogemos. Padre Nacho nos va a hacer el favor de hacer esa invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, también nos inspira en su lectura y asimilación a nuestra vida, si lo invocamos y lo acogemos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos.
santifícanos. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Nos vamos a disponer para la escucha de la palabra de Dios. Escuchamos y acogemos. Tengamos en cuenta esas dos cosas. Escuchar y acoger. Y atender y recoger. El espíritu de atención y de recogimiento. Con estas características, entonces vamos a tener la proclamación de la palabra que corresponde al Evangelio de la Transfiguración que vamos a tener el próximo domingo, que es el segundo domingo de la Cuaresma. Le pido el favor también al Padre Nacho de hacernos esta proclamación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se desaparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pasar al momento de asimilación. Tengamos presente esa pregunta. ¿Qué dice el texto? O sea, es un ejercicio meramente intelectual, de memoria, podríamos decirlo. Solo que pues no vamos a dejar solo la memoria, lo que nos recordemos, sino que nos vamos a ayudar del texto. Entre todos lo reconstruimos el texto que acabamos de escuchar para entenderlo y comprenderlo mejor. ¿Cuántas veces uno cuando lee se distrajo y le toca volver a leer, volver a mirar las palabras para pensar en las palabras? O si encuentra una palabra que no entiende mientras busca el diccionario y busca o pregunta qué quiere decir la palabra para comprender mejor. Entonces, ese es el momento que vamos a tener ahora y vamos a tener visualizado el texto. De tal manera que quienes quieran ir aportando la frasecita que se está visualizando, que más le ha llamado la atención, ojalá en el orden del texto, pero como son pequeños núcleos que nos van llamando la atención para poderlo escuchar de nuevo y asimilar y profundizar
profundizar y familiarizarnos con él. Tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan. Subió con ellos a un monte alto. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Y se transfiguró delante de ellos. No sabían qué decir, pues estaban asustados. Aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Elías y Moisés. Salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado. Escúchenlo. No sabían qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Les ordenó que no contasen a los demás cuando estaban bajando del monte. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Tenemos esta imagen que nos permite también una forma de asimilación. Recordemos, están en un monte. El monte siempre en la Sagrada Escritura es un signo de cercanía a Dios, de cercanía a la divinidad. Observen a Moisés. Moisés con las tablas de la ley, a la derecha de Jesús. Y Moisés allá en el monte Sinaí. Allá recibió la ley. Elías, que representa a los profetas, el profetismo en Israel. Elías también estuvo en un monte. Hay un episodio que Elías descubrió a Dios en el susurro del viento, en el silencio. Ellos dos, Moisés y Elías, son dos orantes que supieron escuchar. Recordemos que en el Evangelio teníamos en mayúsculas ese escúchenlo. Este es mi hijo, el amado. Escúchenlo. Esa es una actitud esencial en la oración. Saber entrar en el silencio
que posibilita la escucha, porque puede haber un silencio y una soledad que es encerramiento en sí mismo y que no permite escuchar. Pues bien, los tres apóstoles, los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, del susto, pareciera que no están escuchando y solamente se sienten tan bien, tan agradables que quieren atrapar esa visión, esa realidad infinita, la quieren atrapar construyendo unas tiendas, unas carpas, digamos, unos cubículos ahí para quedar con el profeta Elías y con el legislador Moisés. Está representada la ley y los profetas. Bueno, esta imagen entonces nos muestra precisamente que lo último que anunció Jesús, la resurrección, es como un anticipo. Esta transfiguración del Señor es como un anticipo de su resurrección, cuando ya podrán los apóstoles dar a conocer este episodio. Bueno, para la meditación, ya la pregunta es, ¿qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Marcos y de la obra de arte? ¿Qué me dice? Ya no es solamente qué dice el texto, sino a mí. En mis circunstancias, en mis contextos, en mis dificultades, en mis alegrías, en mis tristezas, en mis relaciones, conflictivas o no, en fin, en esa realidad tan compleja que cada uno de nosotros llevamos, ¿qué me dice? Y por supuesto que podamos compartir ese ¿qué me dice? También a los demás. Momento entonces también para que libremente abran sus micrófonos y puedan expresar. Bueno, a mí me dice la palabra de Dios que a pesar de que la he leído seguido, me sigue asustando, que no tengo esa comunicación con Dios como yo la quisiera, porque realmente cuando uno lee la palabra de Dios se asusta. Y son muchas emociones las que uno siente cuando lee la palabra. Gracias. A mí me dice precisamente en este camino cuaresmal que necesito también purificar mucho mi corazón, mucho mi interioridad, porque cuando llega como esa nube, no es una nube que protege, sino que una nube que enturbia la visión de la fe, porque la transfiguración me dice a mí que Jesús se está manifestando en cada episodio de mi vida, en cada encuentro, y no siempre logro encontrar esa presencia, una presencia que me comprometa, que me lleve a expresar esa acogida de Dios. En la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan vieron la verdadera identidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Esa es una verdad que de pronto no entendíamos, pero que aquí se nos revela esa presencia de Dios en nuestras vidas todo el tiempo.
Siempre me había preguntado por qué Moisés y Elías, qué significaban. Y ahora entiendo, hasta hoy entiendo, nos explicaron por qué cada uno de ellos y siento que es una invitación para que yo esté más en oración. Siento más la necesidad de oración. Ellos dos eran personas orantes y aparecieron cerca del Hijo amado. Viene el momento de oración. El momento de oración es respondiendo a esa pregunta. ¿Qué le manifiesto al Señor como respuesta a lo que me está diciendo? Ya es tomar mi experiencia de asimilación, mi experiencia de meditación, lo que me dice el Señor. Y ahora yo, ¿qué le respondo? ¿Cómo le respondo? Con mis propias palabras, sin miedo. Es saber encontrar en Dios a mi interlocutor, a quien le hablo y en quien tengo la confianza de que soy escuchado. En este año, Señor, qué bueno poder acoger la iniciativa de nuestro Papa Francisco, que nos ha invitado a través de la oración a prepararnos para las bendiciones del año jubilar. Oh Señor, regálanos, en común también con nuestra diócesis, una alta capacidad de escucha. Regálanos esa docilidad que haga posible que la palabra realice su cometido en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu presencia. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, con tu transfiguración nos invita a tener una experiencia única y personal contigo, viviendo continuamente tu amor, cuando tú nos invitas, cuando caminamos hacia ti y cuando obedecemos tu palabra. Señor, dos cosas llegan a mi mente y a mi corazón cada vez que estoy en este episodio de tu transfiguración, sea por la lectura del Santo Evangelio o por el misterio luminoso de tu transfiguración, que son: yo debo encontrar tu presencia en los demás seres humanos, sobre todo en los que más sufren, en los más vulnerables, como nos dices allá. Venid, bendita Madre, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve forastero y me acogisteis, etc. Y segundo, tú me invitas a que yo sea presencia tuya para los demás. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros, para que podamos hacer de nuestro corazón un receptáculo, un santuario de tu presencia, y así podamos hacerte presente a los demás. Con la más completa fe divina, enfrentada a la ley y a los profetas. Simboliza el cumplimiento tanto de La contemplación. Este momento es para ver al Señor en nuestra vida, en nuestra historia y también en la vida e historia de las demás personas. Es un momento en el silencio de nuestro encuentro en que
Podemos cerrar los ojos y nuestros labios también cerrados para poder contemplar a Dios en nuestras vidas. Que ojalá podamos tener este ejercicio cada noche antes de entregarnos al descanso. ¿Cómo contemplé yo al Señor en los episodios que tuve durante el día? Sí, tuve la precaución de ser presencia de Dios para los demás, en mis comportamientos, en mis pensamientos. Que este momento, estos segundos de silencio, nos ayuden a contemplar a Dios en nuestra vida, en nuestra historia, en los demás. El sentido de los compromisos. Para ser criaturas en permanente renovación. Hoy podemos decir en permanente transfiguración, porque Jesús resucitado, si lo acogemos, Jesús penitente y nosotros penitentes en el seguimiento a Jesús, estamos haciendo un camino de renovación, de transfiguración. ¿Para qué transfigurarnos en Jesucristo? ¿Para qué estar en permanente renovación? Para que las demás personas puedan contemplar al Señor a través de nuestra manera de actuar, que cada día debería ser mejor. La manera de actuar nuestra debe ser mejor cada día. Y por eso también, como fruto de nuestra oración, ojalá también mantengamos día a día, al terminar la jornada, un momentico para hacer compromisos para el día siguiente y para evaluar cómo vamos cumpliendo esos compromisos. Y ese ejercicio pues nos irá ayudando a que nuestra oración cada vez sea más interpersonal con Dios, más íntima, y sea el momento de revelación mutua de Dios a cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros a Dios, porque eso hacemos en nuestras relaciones comunicativas. A veces queremos es que Dios nos escuche, pero no nos preocupamos de escuchar a Dios con la gracia de su palabra. Padre, entonces, para que podamos hacer la conclusión y la oración final y bendición de este encuentro. Te damos gracias, Señor, por esta posibilidad que nos has dado de escuchar esta palabra y saber que es palabra tuya dirigida a nosotros, interpelando nuestra obediencia. Gracias, Señor. Permítenos, como Abraham, la obediencia que haga posible hasta los sacrificios más grandes que sea posible para, con la obediencia, dar razón de nuestra fe. Con la obediencia, ser testimonio del poder de Dios que puede transformar nuestras vidas para que mejor correspondan a lo que realmente esperas de nosotros. Gracias, Señor, y que en esta noche nos regales tu bendición,
que nos ayude a seguir caminando por la senda cuaresmal. El Señor esté con ustedes. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre Nacho, a todos los que han asistido, que haya sido un momento de verdadero encuentro, que cada día progresemos en que estas presencias virtuales son reales también y que podamos vivir en unidad con nuestra fe. Muy buena noche. Entonces, Buenas noches, Padre, feliz para todos. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, muchas gracias. Buenas noches Buenas para noches, todos. Feliz Padre noche para Nacho. todos. Que Dios los Buenas bendiga. noches, Angelito. Buenas noches. Feliz noche, Bueno, gracias. Gracias, Padre Nachito. Gracias, Angelito. Dios los bendiga. Gracias.